Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Soy su servidor Luis Enrique, gracias por acompañarme nuevamente. El día de hoy estaremos hablando sobre los patrones gráficos, ¿no? Y si realmente funcionan. En el canal hay un video sobre los patrones gráficos, pero el tema de hoy, más que hablar de en la práctica, cómo funcionan los patrones gráficos, vamos a hablar si realmente funcionan, si este tipo de análisis sirve para tu trading, si realmente es efectivo, si realmente te aporta a tu análisis. Entonces hoy vamos a tratar de descubrir eso, ¿no? Descubrir si los patrones gráficos realmente son relevantes en una divisa o en una acción o en cualquier mercado de especulación, en este caso. Como nuestro mercado preferido, vamos a decirlo de esa forma, son las criptomonedas. Obviamente el gráfico que vemos en pantalla es de la plataforma de Binance Futuros. Y lo hemos utilizado este gráfico porque es un gráfico que se comporta bastante bien. Acuérdense que Binance es una plataforma con una alta liquidez, por lo cual creo que es un gráfico que realmente representa los movimientos del precio, ¿no? Pero como eso no va a ser tanto el enfoque del video, no vamos a hablar de un análisis como tal, de lo que pudiese estar pasando en el corto y mediano plazo en Bitcoin en los próximos meses, sino que vamos a hablar sobre qué son los patrones, de los patrones gráficos, si realmente funcionan, si realmente pueden ser utilizados para nuestro análisis, ¿no? Antes que nada, vamos a comenzar con algo muy importante. Existen, digamos, vamos a tratar de dividir los patrones gráficos en dos, ¿no? Vamos a dividir los patrones gráficos de reversión y los patrones gráficos de continuación. Yo lo dividiría en esos dos tipos de patrones. ¿Qué sería un patrón de reversión? Bueno, un patrón de reversión sería, vamos a poner dos líneas acá. Esta línea que está acá será una línea de soporte. Vamos a buscar aquí esto va a ser una línea de soporte. Vamos a colocar el texto y vamos a poner soporte. Vamos a cambiar el color, vamos a poner color blanco para que se note. Esto es para que se entienda de la mejor manera posible. Y vamos a poner otra línea que vamos a poner que es una línea de resistencia. Vamos a poner que es aquí. Que aquí hay una línea de resistencia según lo que hemos visto en el precio, ¿no? Ponemos resistencia. Obviamente, no importa si no está en mayúscula, ¿no? Es lo menos importante en este caso. Tenemos el soporte y la resistencia. ¿Qué es un patrón, por ejemplo, de cambio de tendencia? Un patrón de cambio de tendencia, un patrón gráfico de cambio de tendencia pudiese ser un doble piso. Ustedes dirán, bueno, los doble pisos, es importante explicar esto. No tienen que ser exactamente, vamos a borrar esto de aquí. Exactamente los doble pisos no tienen que ser, digamos, geométricamente hablando, no tienen que ser perfectos. O sea, no es como los libros, que a veces los libros te pintan digamos, el libro te hace un hecho explicativo, ¿no? Te explica más o menos qué vendría siendo un doble piso, un triple piso, un hombro, cabeza, hombro, etc. Pero no tiene que ser exactamente perfecto para que sea considerado. Más que todo, por ejemplo, los hombros, cabeza, en este caso el doble piso. El doble piso debe ser utilizado en zonas claves. ¿Qué vendría siendo una zona clave? En este caso una zona de soporte. Y esto quiere decir que el precio viene de un movimiento anterior bajista y tocó un soporte. El precio rebotó primero, volvió a retomar o a tocar ese soporte y digamos que puede ser considerado una especie de confirmación del precio y tú pudieses entrar en un segundo rebote y eso sería un doble piso, ¿no? En ese caso sería un doble piso. Ahora, eso en ese caso. También tendríamos un triple piso. También puede suceder en esa área, puede suceder un triple piso, que también es un patrón gráfico de reversión. ¿Ok? Y es importante que los gráficos, sobre todo de reversión,
como son el triple piso, como lo estamos viendo en pantalla, el doble piso que vimos anteriormente, e incluso uno también que bueno, su efectividad puede variar mucho, pero es el llamado hombro, cabeza, hombro, que es un patrón básicamente, vamos a poner aquí las letras para que se vea. Tenemos la cabeza del patrón y tenemos los dos hombros. Vamos a poner las iniciales. Y tenemos los dos hombros, ¿ok? Tenemos el otro hombro acá. Ponemos el otro hombro. Entonces básicamente un hombro, cabeza, hombro es un patrón que tiene dos hombros y una cabeza. ¿Qué es importante acá? Estos tipos de patrones como el hombro, cabeza, hombro, triple piso y doble piso son patrones que deben ser tomados en zonas claves del precio. Es decir, no deben ser considerados en, digamos, en cualquier parte del precio. Aunque pudiesen funcionar, pero digamos, no tendría tanta efectividad. Porque digamos que este tipo de patrones gráficos tienen una efectividad que puede variar según el contexto y muchos elementos. Pero en el caso de este tipo de patrones de reversión, ya que el precio viene en este caso, esto sería un hombro, cabeza, hombro invertido. En el caso de la resistencia sería exactamente igual. Para que este patrón, por ejemplo, sea válido, los hombros, lo que nosotros consideraríamos como los hombros, no debe superar la cabeza. ¿Okay? Para nosotros considerar un hombro, cabeza, hombro. Como expliqué anteriormente, no tienen que ser perfectos. Solo tenemos que ver en el gráfico, en una zona clave, en este caso en un soporte, o en un soporte, en un gráfico que ustedes estén analizando, que el patrón tenga un hombro dibujado, digamos, en el gráfico, una cabeza, que debe ser, digamos, la zona más baja, y un otro hombro. Cuando este patrón es anulado, cuando si supera alguna de estos hombros, digamos, supera la cabeza, no es un hombro, cabeza, hombro, así de sencillo. Ese sería un patrón de reversión, y en estos casos es recomendable en zonas claves del precio, soportes o resistencias. ¿Ok? Esto sería un patrón de reversión. Pero, bueno, quité el gráfico sin querer. Bueno, no importa, ustedes yo sé que son muy inteligentes y van a entender perfectamente. Vamos a ponerlo así sin... Ustedes ya saben, esto vamos a considerarlo como el soporte y esta es la resistencia. También están los patrones de continuación. Y los patrones de continuación generalmente son... generalmente no, así son los banderines, ¿okay? Que el precio, digamos, viene, vamos a decir que el precio hizo un rebote acá, un doble piso, después el precio rompió esta área, un área de impulso, y hizo un retroceso. El precio hace un retroceso, ¿ok? Eso hace un retroceso después de un impulso, y ese movimiento en el precio forma o dibuja en el precio un banderín. Los banderines generalmente, no siempre es así, ¿ok? A veces los banderines pueden romper hacia este lado, es decir, hacia el lado contrario, pero generalmente son patrones de continuación. ¿Cuál otro es un patrón de continuación? Vamos a borrar acá. Vamos a borrarlo entero, no importa. Otro patrón de continuación pudiese ser una bandera. Es básicamente lo mismo. Una bandera, en este caso un movimiento, vamos a decir, alcista, y el precio, digamos que dibuja una especie de canal pequeño, no tan grande, dibuja como si fuera un canal más o menos de esta forma, ¿ok? Después de un movimiento alcista, de un movimiento de impulso, él hace un retroceso y forma una bandera. Esa bandera, el precio se mueve por un canal y rompe, ¿ok? Puede romper hacia abajo también. Por eso que, digamos, los patrones no son 100% efectivos ni nada en el trade es 100% efectivo. Pero generalmente funciona así. Y del lado, si digamos, vamos a hacer el otro modelo para que quede claro. Si el movimiento es bajista, es lo mismo. El precio rebota. Hace una corrección.
hace una corrección acá y forma lo que nosotros llamamos una bandera y continúa el movimiento. Entonces básicamente eso sería una bandera. Entonces esto sería un patrón de continuación, ¿ok? Las banderas son un patrón de continuación. Otro patrón de continuación, un triángulo ascendente. ¿Cómo es un triángulo ascendente? De esta forma. Triángulo ascendente es así, una línea recta. Digamos, este se parece al otro patrón, ¿cómo se llama? Al banderín. Son parecidos, la diferencia es el dibujo, fíjense que es distinto. Generalmente esta línea recta sería la resistencia y el precio está haciendo un movimiento ascendente. Entonces viene un movimiento al alza, él está haciendo un movimiento ascendente dentro de ese movimiento y rompe y continúa. Eso es un movimiento de continuación. Al revés es exactamente lo mismo. Al revés sería igual. Un movimiento descendente con un área de soporte, el precio viene en un movimiento, digamos, viene en un movimiento bajista, el precio dibuja y esto es un triángulo, en este caso esto sería un triángulo descendente, ¿ok? Y es un patrón de continuación. No necesariamente este patrón vaya a romper de continuación, ¿ok? Digamos, hay muchas variables en ese sentido. Un patrón que se me olvidó explicar y que es un patrón de reversión es lo que llamamos las cuñas. Las cuñas son patrones como estos. Son patrones más o menos como estos. Esto, oye, ya va, disculpe. Esto vendría siendo una cuña. ¿Qué es una cuña? Es un patrón de posible cambio del precio. Posible cambio porque, digamos, tiene su cierto porcentaje de fiabilidad. Movimiento ascendente, el precio entra en una especie de rango hasta que rompe ese movimiento ascendente y cambia la tendencia a una tendencia, vamos a continuar, una tendencia bajista, ¿ok? Y en el caso contrario, el que sea un movimiento alcista es exactamente lo mismo. Movimiento acá hacia abajo, movimiento hacia aquí también, y el precio, las cuñas ascendentes y descendentes pueden ser más inclinadas o menos inclinadas. Eso no le quita la validez, ¿no?, que pueda tener. Un movimiento descendente, el precio hace un movimiento descendente y rompe hacia arriba. ¿Ok? Este movimiento descendente se rompe y sería un posible cambio del precio. Otra cosa que quiero explicar y que es muy importante y que la gente a veces lo ve mucho en los libros. Ustedes, si han visto libros, si han leído libros o han tenido la oportunidad, revisen en internet. Y ustedes verán que los patrones gráficos, por ejemplo, como el banderín, en este caso, como el banderín, generalmente salen así, que las dos líneas se unen. Algo que yo quiero explicar y que es muy importante. Las dos líneas no se tienen que unir necesariamente para que sea un banderín, ¿ok? O sea, ustedes pueden dibujarlo de esta forma, que las dos líneas se junten para formar el patrón. Digamos, este es un movimiento alcista, el precio llega acá, comienza a hacer una corrección dentro de ese triángulo y continúa o puede romper hacia abajo. Hay gente que lo dibuja de esta forma, dos líneas juntas, o puedes dibujarlo de esta forma. Creo que con este gráfico pudiésemos sacar un banderín, ya va. Para que se entienda bien esto, vamos a utilizar esto acá y pongo este acá. Digamos, esto más o menos puede servir, más o menos. Vamos a poner esta línea más pequeña acá. Esto puede ser un banderín. Fíjense que los banderines no siempre funcionan de la forma como la gente piensa. Aunque este banderín para mí, para muchos esto pues, no se considera, para mí sí. ¿Por qué? Porque para mí es un banderín válido. ¿Por qué? Hubo un movimiento ascendente, el precio llegó hasta acá, hubo un movimiento ascendente y después hubo un retroceso en el precio.
que incluso este mismo banderín de esta forma hizo una especie de canal descendente y rompió hacia arriba. Fíjense, esto puede ser considerado un banderín. Este banderín pudo haber roto hacia la baja, pero rompió hacia arriba. ¿Ok? Como ven, este banderín que yo acabo de dibujar, y él era lo que quería explicar, casi se me olvida. Este banderín, en este particular caso, este banderín ya está dibujado. ¿Ok? O sea, ya el precio ya hizo el movimiento. Generalmente lo correcto sería hacerlo ya un movimiento en formación, digamos, para que, digamos, tengas la oportunidad de actuar en base a un banderín, a una cuña ascendente o descendente, etcétera. Pero en este caso particular, fíjense, es un banderín. Esto es un banderín. El banderín, a juro, no tiene que pegar las dos líneas. O sea, no es necesario. Tú puedes dibujarlo de esta forma, una línea descendente y una línea ascendente, que forman un banderín, ¿cierto? Y no tienes que pegar las líneas. Si tú lo dibujas de esta forma o lo dibujas de la otra forma, que es pegando ambas líneas, también es válido. O sea, las dos formas son válidas, eso es lo que quiero dejar claro. Y bueno, el precio se ha movido hacia arriba. Otra cosa importante, que yo sé que se van a estar preguntando muchos de ustedes. ¿Es realmente o realmente funcionan los patrones gráficos? ¿Realmente es una forma de análisis válida? Yo digo que sí. Digamos, hay personas que no están tan de acuerdo con esto, creen que los patrones gráficos no tienen ninguna validez, sino que deberíamos considerar otras cosas. Yo considero que sí tiene una validez, porque incluso en algunos casos me ha funcionado los patrones gráficos, los banderines, las banderas, los hombros cabeza a hombro, los doble techos, los doble pisos, etc. Todos esos patrones gráficos tienen su validez. Obviamente no van a funcionar en el 100% de los casos. Es por eso que esta herramienta de los patrones gráficos ustedes deben tenerla como un plus, deben tenerla como un adicional a su análisis. El análisis debe estar, digamos, debe ser una parte fundamental y una parte técnica, ¿no? Pero depende también de tu forma de tradear, porque si tú estás haciendo scalping, tal vez el fundamentalismo lo tomes a consideración, mas no es tu vía principal para tu análisis, sino que es el análisis técnico. Y también es válido. Hay gente que le gusta más el scalping porque es mucho más atractivo. Hay gente que no le gusta estresarse tanto y le gusta hacer operaciones más más a mediano y largo plazo, por ejemplo. Operaciones de días, operaciones de semanas, operaciones de unas cuantas horas más o de un solo día, y no hacer tantas operaciones al día como lo puedes hacer con el scalping. Eso va a depender de tu trading, de tu forma de operar. Pero yo realmente les recomiendo a todos ustedes que aprendan y hagan su análisis ustedes mismos. Traten de aprender, de leer, de ver. Una de las cosas que ayuda mucho a detectar este tipo de patrones, los hombros, cabeza a hombro, el doble techo, doble piso, el banderín que vemos en pantalla, es ver muchos gráficos. Muchas horas de gráfico permiten que tu mente se entrene, y va a llegar un momento de que tú vas a abrir el gráfico y ya vas a ver un patrón automáticamente, porque tu mente ya va a estar preparada para eso, ya lo va a detectar. En cambio, cuando tú estás comenzando este tipo de patrones, como yo lo puedo ver, capaz usted ninguno lo vio, ¿me explico? O ninguno lo ve. Yo he leído mucho, y ustedes seguramente también, y realmente hay formas de dibujar los gráficos de gente experimentada en el tema, pero yo realmente considero, bajo mi experiencia, ¿ok? Bajo mi experiencia, que cuando tú vas a dibujar un tipo de gráfico, un tipo de situación, no siempre es exacto como tú dibujas el gráfico, ¿ok? Puede variar, yo lo puedo dibujar de una forma y otra persona lo puede ver de otra forma distinta a la mía, ¿ok? ¿Me entienden? Tal vez no dibujen desde las mechas, sino que dibujen desde el cuerpo de la vela. Y también es totalmente válido de esa forma. Entonces el gráfico se puede ver distinto. Pero los efectos tienen la misma funcionalidad. Lo mismo pasa con los soportes y las resistencias. Hay gente que dibuja los soportes o las resistencias donde está la mecha. Hay otra gente que dibuja los soportes donde cierra el cuerpo o donde abre el cuerpo de una vela.
Yo generalmente yo prefiero el método del área. ¿Qué es un método del área? El método del área para marcar soporte de resistencia es marcar, por ejemplo, el cierre de estas velas y la apertura, tanto en la vela alcista como en la vela bajista, y donde está la mecha. Entonces yo dibujo una línea en este caso, ¿ok? Dibujo una línea en donde cerró y una línea en la mecha. Entonces, la resistencia, esa resistencia para mí sería un área de resistencia, que sería muy distinto a solo tener una sola línea. Yo preferiría, bajo mi experiencia y bajo como yo hago trading, es la forma con la que yo me siento mejor. En esos que venden los cursos, y realmente yo lo voy a ser muy sincero, son cursos que ustedes pueden conseguir esa información en internet totalmente gratuita. O sea, no es un curso, yo he visto cursos de $800 que yo te digo, mira, eso no vale $800 nunca. Porque te enseña lo mismo que tú puedes ver, que tú puedes aprender viendo a distintas personas. Este video ha sido un poco largo, ¿no? Pero traté de plasmar algunas cosas importantes, como son los patrones gráficos de reversión y los patrones gráficos de continuación. Este material, seguramente hay muchos otros materiales parecidos a este que ustedes también pueden consultar. Tienen el libre albedrío de hacerlo. Pero espero que este video le haya servido, esta información les haya servido. Yo realmente no soy muy bueno, digamos, no es mi fuerte explicar o no tengo tanta, no tengo tanta vocación para la cuestión de la enseñanza, pero trato de hacer el intento de explicar más o menos cómo yo veo el mercado basado en mi experiencia, las cosas que me han servido y las cosas que tal vez no me han servido, ¿no? Porque tal vez una cosa me puede funcionar a mí y a ti no te funcione. Una recomendación también antes de despedir este video, este video medio largo, una recomendación es que le voy a dar. Cuando ustedes vayan a practicar, traten de buscar una cantidad de dinero, poquito dinero, y practiquen con dinero real. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando tú tienes dinero de práctica, no tienes las mismas emociones que cuando pones dinero real a trabajar. Y tal vez pierdas ese dinero. Pon 30, $40. Tal vez los pierdas. ¿Ok? Tal vez los pierdas. O tal vez saques ganancia de eso. Eso tú no lo sabes. Pero practica con dinero real para que tú vayas creando para que vayas desarrollando tu psicología en el trading de la manera más correcta. Porque lamentablemente con las cuentas demos que pueden servir para practicar, no se tienen las mismas emociones que con una cuenta real. Eso es un consejo, ¿ok? Ustedes lo pueden tomar o no. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo video.